de Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Le damos muchísimas gracias al Señor de la oportunidad que nos da de estar nuevamente reunidos en su nombre. Le damos también la más cordial bienvenida a quienes nos visitan por primera vez. Les animamos a permanecer durante nuestro mensaje porque el Señor tiene una palabra poderosa para nuestra vida. Y bueno, pues estamos muy gozosos, muy contentos de todos aquellos que ya se están conectando, ya se están sumando a nuestra transmisión. Queremos invitarles a que juntos pongamos nuestro tiempo delante de nuestro Padre Celestial. Inclinemos nuestro corazón delante del Señor. Padre, te bendecimos y te damos muchas gracias por tu presencia en medio de nosotros. Te damos gracias porque el que convoca a esta reunión eres tú, Señor, porque es tu Espíritu Santo quien desea revelarte a nuestro corazón para que podamos ser de esas personas fieles a ti, de esas personas que te conocen, que te aman, que te sirven y que permanecen comprometidas contigo durante toda su vida. Te damos gracias, Padre, por cada hogar que ya recibe esta señal. Te pedimos que bendigas y ayudes a quienes deseen conectarse en lo sucesivo. Y también, Señor, te damos muchas gracias porque sabemos que tú quieres revelarte a nuestro corazón. Tú quieres hablar a nuestra vida para que nuestra vida pueda ser prosperada, pueda ser bendecida. Te damos muchas gracias por eso, Padre. Y también queremos darte gracias por cada lugar donde se está anunciando tu palabra a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana. Te damos muchas gracias por bendecir México con tu palabra, hasta que México pueda ser una nación para Cristo. Y también, Señor, te rogamos que tú nos concedas un gobierno temeroso de ti. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Padre. Ahora te pedimos que recibas nuestra alabanza. Queremos entregártela con todo nuestro corazón. Amén. Muy bien, pues vamos a alabar a nuestro Dios. Lo hacemos siempre con su palabra que es la verdad. Y en este caso, la escritura que usamos en este momento está en Apocalipsis capítulo 17, verso 14, que nos dice así: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor, porque Él es Señor. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y Rey de reyes, y los que con Él están serán los llamados, serán los elegidos y los fieles, y los fieles. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor, porque Él es Señor. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y Rey de reyes, y los que con Él están serán los llamados, serán los elegidos y los fieles.
Señor de señores, y Rey de reyes, y Rey de reyes, y los que con Él están serán los llamados, serán los elegidos, y los fieles, y los fieles, y los fieles. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito seas, mi Dios. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Por tu justicia guardarás mi alma, de angustia por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Por tu nombre, mi Señor, por tu nombre, Señor, me vivificarás. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Por tu justicia guardarás mi alma, de angustia por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Por tu nombre, mi Señor, destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo, mi Señor. Destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo, porque yo soy tu siervo, porque yo soy tu siervo, mi Señor. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Por tu justicia guardarás mi alma, de angustia por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Por tu nombre, mi Señor, por tu nombre, Señor, me vivificarás. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Por tu justicia guardarás mi alma, de angustia por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Por tu nombre, mi Señor, destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo, mi Señor. Destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo, porque yo soy tu siervo, porque yo soy tu siervo, mi Señor. Destruirás a todos los adversarios de mi alma,
Santo Dios, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que revela cuál es el anhelo de tu corazón para todos aquellos que te amamos, que te buscamos, que te seguimos. Gracias, Padre. Gracias porque tu palabra es la verdad y en ella podemos vivir confiados. Amén. Gloria a su santo nombre. Pues nuevamente, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Antes de entrar en materia y por un asunto estrictamente personal, queremos también bendecir al Señor por la vida de nuestro amado primer nieto varón, que llegó un día como hoy, hace 15 años, luego de nuestras tres preciosas primeras nietas, y redimió el nombre de esta fecha en nuestra familia a Día de Samuel Liam. Gracias, Padre, por su vida. Y por supuesto también lo bendecimos con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, como lo ha hecho nuestro Dios a través del Señor Jesucristo, a la vida de todos los que le conocemos y le amamos. Nuestro mensaje de este día se titula Día de los vivos y fieles. ¿Cómo? Día de los vivos y fieles. Y vamos a referirnos al capítulo 12 de la versión del Evangelio escrita por Marcos, que en el párrafo 27 nos dice lo siguiente. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Repito, por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Ustedes han cometido un grave error. Y esa palabra se podría hacer extensiva, pues, a todas aquellas personas que se han involucrado en todo tipo de celebraciones con motivo de la muerte. Un error que desgraciadamente cuesta caro. En el Salmo capítulo 31, en el párrafo 23, nos dice lo siguiente. Amen al Señor todos los justos, pues el Señor protege a los que le son leales. Podríamos añadir los que le son fieles, pero castiga severamente a los arrogantes. Debemos considerar que quienes no conocen al Señor celebran en estas fechas como celebran Día de Muertos. Pero Dios en su palabra enseña que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, como acabamos de leer. Y también lo anota Mateo en su versión del Evangelio, en el capítulo 22, verso 32, que tenemos aquí en la pantalla. Nos dice así: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Por eso hoy rebautizamos esta fecha como Día de los Vivos y Fieles. Porque la vida y la fidelidad son fruto de nuestra relación personal con Dios a través de Jesucristo. En la Escritura aprendemos que delante del Señor son importantes dos clases de personas. Primero, los vivos son quienes tienen vida espiritual por haber creído en Jesucristo. Y segundo, los fieles, que son
quienes permanecen obedientes al Señor y su palabra hasta el final de los tiempos, ya sea el final de los tiempos general, el de todos, o el final del tiempo de cada uno de nosotros. También sus contrapartes, porque también en la escritura el Señor habla de las contrapartes de estas dos cualidades que Él busca entre las personas, los muertos espirituales, que son quienes resisten la voz de Dios, y también los infieles, que son quienes abandonan la fe y su compromiso con el Señor. Hoy comentamos estas cuatro realidades y las lecciones que aportan a nuestra propia vida. Estamos hablando de el día de los vivos y los fieles. Vamos con los vivos, con los que han sido rescatados por Cristo. El apóstol Pablo, en su carta a los cristianos que radicaban en Éfeso, les escribe lo siguiente en el capítulo 2, a partir del párrafo primero. La escritura nos dice lo siguiente: antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Aquí podríamos nosotros personalizar esta frase y decir, pues a los creyentes en Manantial: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Y es que, amados, debemos de entender que cuando no conocíamos a Dios, cuando estábamos nosotros lejos del conocimiento, del entendimiento de la palabra de Dios, pues nuestra vida se circunscribía a una serie de rutinas de pecado y de maldad. ¿Qué es lo que vemos en el mundo que nos rodea? Lamentablemente, vemos cómo en estas fechas, en esta época del año, la sociedad se entenebrece con todos estos temas de vampiros, espantos, muertos vivientes, brujos, conjuros, dragones, en fin, tantas cosas que corresponden exclusivamente al reino de las tinieblas. Y lamentablemente se ha popularizado de tal manera que se empieza, o bueno, que ya tiene tiempo, que este tipo de actividades se consideran inocentes, se considera que no tienen mayor repercusión, mayor problema. Lamentablemente, y lo pueden ustedes ver en cantidad de videos y clips que se están promoviendo o que se han estado promoviendo en estas épocas en las redes sociales. Todo esto tiene que ver con una facilidad que las personas en su ignorancia, llamémosle inocente ignorancia algunos, otros con todo conocimiento de causa, son oportunidades que las personas mismas le abren a todas las fuerzas de lo oculto. Satanás y sus demonios están buscando a quien devorar, lo dice el Señor. Entonces, quienes abren puertas a través de todas estas costumbres que no son cristianas, que no son producto de la fe en el Señor ni de su compromiso con Dios. Entonces, el enemigo de Dios y nuestro aprovecha esa inocente ignorancia o esa franca rebelión para involucrar a las personas en cuestiones de lo oculto que por supuesto traen repercusión y traen una serie de consecuencias, todas ellas negativas, incluyendo
hasta la muerte en el espíritu. Continuamos nuestra lectura en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, a partir del párrafo 2, continuamos leyendo, hablando, dice, a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente. Recordemos, Pablo está escribiendo a cristianos, obedeciendo al diablo, así o más claro, amados. Algunas personas no les gusta hablar del diablo. No, 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 esas cosas no me gustan. Pero Dios quiere que nosotros estemos enterados, que nosotros sepamos de qué manera nosotros podemos darle lugar al enemigo en nuestra vida. Entonces, cuando nos dice aquí el Señor, a través de Pablo en esta carta, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, nos está diciendo que el resto de la gente, quienes no buscan a Dios de corazón, quienes no se comprometen con Dios, están obedeciendo al diablo, amados. No son juegos infantiles, no son costumbres de nuestros antepasados, no son tradiciones mexicanas, son cuestiones demoníacas. Y es importante que nosotros lo entendamos así, que no lo, que no lo pasemos por alto como algo que no tiene trascendencia. Sí la tiene, amados, sí la tiene. Dice, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el líder de los poderes del mundo invisible? El diablo, Satanás. ¿Quién es el espíritu que actúa, sigo leyendo, en el corazón de todos los que se niegan a obedecer a Dios? Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Amados, no podemos ignorar lo que estamos leyendo en la Escritura. Todos los demás quiere decir todas aquellas personas que no están comprometidas con Dios a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, son motivo de enojo para Dios. Y vemos que hay gente muy piadosa, vemos que hay gente buena, con buenas intenciones, con, con el anhelo de ser útiles, serviciales, bendición para los demás. Pero saben, amados, la escritura no se equivoca. Y aquí lo que estamos leyendo es que todos aquellos que no tienen ya un compromiso con Dios son motivo de enojo de Dios. Tus tradiciones, amado, amada que me escuchas, si todavía no tienes un compromiso con Dios, tus tradiciones, tus costumbres ancestrales, todas tus diversiones de esta época oscura, le causan enojo a Dios. Y por supuesto, una vida de pecado, una vida de disipación, una vida de completa ignorancia de los principios de Dios en su palabra, por supuesto que le causa enojo al Dios vivo y verdadero. Entonces, amados, si en realidad a veces la gente le teme a las personas cuando tienen algo de poder, cuando son violentos, cuando tienen un carácter fuerte, la gente, no, 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 ni le muevas. En mi casa, cuando era yo chico, me decía mi abuela, dice, no le busques porque no está el agua como para chocolate. Quería decir que mi papá había llegado de mal humor
y que me estuviera yo en paz, no fuera que fuera yo a ser objeto de una reprimenda o de un castigo. Entonces, a veces tememos a quienes ostentan el poder o quien sea el poder legítimo o el poder de la violencia o el poder de las armas. Pero imaginemos por un momento causarle disgusto al creador del universo. Con el creador del universo queremos quedar bien, amados, por lógica elemental, por sentido de, de seguridad o de salvaguardar nuestra integridad. Hay que quedar bien con el que creó todas las cosas. No hay que causarle enojo. Bueno, espero sirva esta consideración. Continuamos en el párrafo número 4. La escritura nos dice lo siguiente. Dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes, o podríamos decir nosotros, hemos sido salvados. Los vivos somos los que tenemos una nueva vida en Cristo. Y hablo en esta forma porque, gracias a Dios, los que estamos aquí reunidos de manera habitual, hemos hecho un compromiso con Dios. Si tú, amado, amada amiga que nos acompañas en esta ocasión, nunca has hecho un compromiso con Dios, al terminar nuestro mensaje, vamos a darte oportunidad para que tú mismo, tú misma, hagas un compromiso con el Dios vivo, que pueda incluirte en estas consideraciones. Entonces, los vivos somos los que tenemos una nueva vida en Cristo el día que creímos y nos comprometimos con el Señor. Pasamos de muerte a vida y ya no estamos bajo la condenación por el pecado, sino bajo la gracia del Dios vivo. La gracia del Dios vivo que, amados, es la mejor estado en el que podamos transitar por esta vida, bajo la gracia de nuestro Dios, bajo la gracia de nuestro Dios que implica recibir el favor de Dios aún sin merecerlo, porque no es por obras. Algunas personas quieren agradar a Dios con sus obras y son dos cosas diferentes. Una, las buenas obras que Dios ya preparó de antemano para que cada uno de nosotros andemos en ellas. Y otra, las obras buenas que nosotros queramos hacer para agradar a Dios, para comprar el favor de Dios. Eso es imposible. Aún el profeta Isaías declara que nuestras buenas obras delante del Señor son como un pañal sucio delante de Él. Entonces, así de incapaz es el ser humano de poder agradar a Dios por sus propios medios. No es así con Dios. La gracia de Dios nos permite vivir en plenitud, lo que el mundo busca con tanto afán. Los vivos somos los que tenemos esta nueva vida en Cristo. Juan en el capítulo 5, podemos consultarlo en este momento, en el párrafo 24 nos da esta declaración. Declaración del propio Señor Jesucristo. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna
nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Entonces, ¿cómo es que podemos nosotros pasar? ¿Cómo es que podemos transitar de la muerte a la vida? Pues aquí el Señor nos lo dice de una manera muy clara, porque dice, escuchan mi mensaje y creen en Dios. Eso es de lo que se trata, amados, de que podamos nosotros acceder a la vida por la fe en Jesucristo. Los vivos somos quienes tenemos una comunión constante, permanente con el Dios vivo y verdadero. Vamos más adelante en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. En el párrafo 4 nos dice lo siguiente. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Esta es una declaración de la que nosotros podemos afianzarnos, en donde podemos nosotros aferrarnos si permanecemos en el Señor Jesucristo. Él va a permanecer en cada uno de nosotros. Eso es lo más glorioso que podamos nosotros experimentar en esta vida, amados. Muchos quieren ser como sus ídolos del deporte, de la música, de la historia, de la política. Amados, tener a Jesucristo en nuestra vida es lo mejor que nos pueda ocurrir, porque toda semejanza con hombres mortales tiene sus límites, tiene sus limitaciones, pero la semejanza con el Hijo del Dios vivo que resucitó de entre los muertos no tiene final, amados, no tiene final. Gloria a su nombre. Los que tenemos vida en Cristo no podemos vivir desconectados de Él, porque sin comunión con nuestro Señor, la vida espiritual se apaga. Bien lo dice también Pablo a los tesalonicenses, no apaguen al espíritu. Y es que nosotros con nuestras acciones, decisiones, con aún nuestros razonamientos, nuestras pláticas, nuestras costumbres, podemos apagar la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Le sucedió a los de Roma. Decía el Señor a través de Pablo en su carta a los romanos, que como aquellos no decidieron seguir al Señor, seguir sus mandatos, entonces Dios los entregó a una mente reprobada. Es, es como si en un lenguaje coloquial pudiéramos decir que Dios dijo, me doy. Estás demasiado silvestre, no quieres saber nada de mí. Ok, pues síguele. Lamentablemente, el final de todo eso, amados, es muerte. Un ejemplo de la escritura de los que vivimos es Lázaro, el amigo del Señor. Podemos ver esta situación en el capítulo 11 de el Evangelio, de la versión del Evangelio escrita por Juan. Estamos ante esa escena en donde Jesús es llevado ante la tumba de su amigo, que ya tiene 4 días muerto.
ya está sellada la tumba y Jesús pide que remuevan la piedra de la entrada de esta tumba. Y entonces en el párrafo 43 dice, entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Es una momia. Jesús les dijo, quítenles las vendas y déjenlo ir. Esto que leemos aquí, amados, recordemos que lo que nos enseña la Escritura, lo que dice Dios en su palabra, es verdad. No es una historia, no es una historia inspiradora, es un testimonio fiel de lo sucedido en ese tiempo, en esas latitudes, en esa sociedad. El muerto vino a la vida. Y así como Jesús llamó a Lázaro a salir de la tumba, el Señor nos llama para que salgamos de una vida de pecado, de nuestro pasado de rebelión o ignorancia que nos mantiene en un estado de muerte espiritual. ¿Se acuerdan que leímos al principio de Efesios? Dice, antes ustedes estaban muertos, igual que todos los demás. Quienes no tienen idea de Dios celebran a los que murieron con tradiciones oscuras, aunque estén envueltas en vistosos colores. Pero Dios busca a los que vivimos para Él. Cada individuo puede tener vida en lo natural, en lo físico, como hemos dicho, puede bailar, gritar, correr, festejar, vivir aparentemente, pero estar muerto espiritualmente delante del Señor. Solo Cristo puede darnos la verdadera vida. Ahora hablemos de los muertos espirituales. En una ocasión Jesús dijo a uno que le había llamado, que él ya había llamado, que quería ir primero a enterrar a su padre antes de seguirle. Y entonces Lucas, en el capítulo 9 de su versión del Evangelio, nos narra esta situación. Párrafos 59 y 60 nos dice así. Dijo a otro, Jesús dijo a otro, ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Entonces, aquí, amados, lo que podemos nosotros entender es que aún en esa situación de duelo, en esa situación, pues, de vínculo familiar, llamémosle así, en donde pues toda la familia se duele y se consuela por el fallecimiento de un ser querido, pues aún en esa costumbre o en esa necesidad, pues el Señor nos llama a no participar en esa exaltación de la muerte, sino a predicar, como dice aquí, acerca del reino de Dios, que Dios es un Dios de vivos. Entonces, este hombre podríamos decir, tenía justificación, oye, tengo duelo en mi familia, pero el Señor le dijo, es más importante que prediques el reino de Dios.
De manera que también podemos entender cuando dice, deja que los muertos entierren a los muertos, que podemos pensar y no deseamos ofender a nadie, pero podemos pensar, deja que los muertos espirituales hagan sus altares, deja que los muertos espirituales hagan sus procesiones, sus desfiles, sus festejos. Muertos espirituales, amados. Nosotros conocemos al Señor, nosotros estamos vivos espiritualmente. Proverbios en el capítulo 16 también nos instruye al respecto. Dice, delante de cada persona, lamentablemente no puse aquí el párrafo, creo que es el párrafo 12 o el 14, dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Y ciertamente a la gente en sus costumbres, en sus tradiciones, pues aquellas costumbres, aquellas prácticas les parecen correctas. Ay, sí, qué lindo, ay, qué bonito, ay, la película. En fin, o sea, el mundo se echa porra solito, ¿no? Pero Dios piensa de una manera distinta, porque hay caminos que aunque parecen correctos, su final es muerte. Esto sucedió cuando Dios terminó con la plaga de ranas que había mandado a Egipto. Y lo podemos ver en el capítulo 8 del libro de Éxodo. En el párrafo 15, la escritura nos dice lo siguiente. Pero cuando el faraón vio que había alivio, esto es cuando Dios retiró la plaga de ranas de su tierra, se puso terco y se negó a escuchar a Moisés y a Aarón, tal como el Señor había dicho. Porque Dios sabe todas las cosas. Él sabía que ese varón, que ese hombre, que ese rey, porque se llamaba Faraón, pero, o sea, ese era su, digamos, el cargo, Faraón, pero su dominio era ser rey de Egipto. Entonces, ese con todo su poderío militar, digamos, era la potencia mundial en esos días. Pues, ¿cómo va a obedecer al Dios del pueblo de Israel? Ellos tenían sus propios dioses. Y a pesar de que el Señor le estuvo manifestando su poder a través de señales prodigiosas, aquel insistió en su negativa de dejar ir al pueblo de Dios para ofrecer sacrificio. Ellos querían ir por mandato de Dios a ofrecer sacrificio en el desierto. El faraón fue testigo presencial de milagros, de las plagas y los juicios que el Señor había hecho en contra de sus creencias y de sus dioses. Vio el poder de Dios, pero aún así se negó a obedecer. Su orgullo lo llevó a la muerte espiritual y a la muerte física de todo primogénito de su pueblo, incluyendo su propio hijo, y además todo su ejército. Más adelante, en el libro de Éxodo, donde estamos ahora, en el capítulo 14, párrafo 28, nos dice lo siguiente. Verso 28. Enseguida las aguas volvieron a su lugar. ¿Enseguida de qué? Enseguida de que habían pasado ya hasta el último de los israelitas. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores. ¿Por qué? Porque ellos mismos aprovecharon ese cauce que abrió el Señor en el mar para perseguir a los israelitas. Los querían hacer regresar a su condición de esclavitud. Y entonces, en el momento en que salió el último de los israelitas, Dios cerró nuevamente el mar. Dice, y las aguas cubrieron todos los carros y a sus conductores. El ejército completo
del faraón. No sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. Este es, amados, este es el Dios al que seguimos, el Dios al que servimos, ese Dios poderoso, el que hace todas estas maravillas, el que ha hecho todas esas maravillas, porque no solamente las hizo en aquellos tiempos, las sigue haciendo en nuestros días. El individuo que endurece su corazón y su oído ante Dios se va apagando poco a poco hasta que esto le lleva a la muerte. No importa si hemos escuchado muchas veces su voz y su palabra, si no le obedecemos, morimos espiritualmente. Hemos platicado con muchas personas que nos dicen, sí, yo fui una vez a un grupo cristiano, ay, sí, qué bonito. Pues no se trata de que te guste, se trata de que permanezcas sintonizado. La fe no es como una estación de radio, amados. La fe necesita perseverar. La fe necesita una comunión continua con el autor de la fe. De otra manera, pues los afanes del mundo, las costumbres del mundo nos van a apartar y eventualmente nos van a secar, nos van a matar. Los vivos escuchamos y obedecemos al Señor. Los muertos, aunque oigan, endurecen su corazón. Ahora vamos a considerar los fieles. Estamos hablando primero de los vivos, luego de los fieles. Los fieles son los que permanecen firmes hasta el fin. El libro de Apocalipsis en el capítulo 2, párrafo 10, nos dice lo siguiente. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Este párrafo, amados, no es para toda la gente. Algunas personas quieren que sus seres queridos, que sus amigos sean beneficiados a través de la escritura. Pero recordemos, amados, que estas cartas que presenta el libro de Apocalipsis a las diferentes iglesias de aquella región son dirigidas a creyentes, a comunidades de fe. Entonces, si permaneces fiel tú como miembro de una comunidad de fe, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Y es porque algunas personas han llegado a decir que ningún cristiano va a morir. Pues, mamados, pues basta revisar las listas de asistencia de las congregaciones. Hay cantidad de personas que hemos conocido nosotros en lo personal que ya no están entre nosotros, que ya enfrentaron un proceso de muerte. Ahora, ¿cuál es nuestra fe? Nuestra fe es estar en esta condición de vida cuando venga el Señor Jesucristo por su iglesia. Esa es la fe que nosotros tenemos. Pero sabemos que nuestra vida, nuestra permanencia en esta tierra depende de nuestro Dios. Él es quien determina si estamos o no presentes en vida cuando venga el Señor por su iglesia. Nosotros consideramos, y así lo hemos anunciado, que sabemos que Dios, que el Señor
viene pronto por su iglesia, pronto. Según vemos todas las circunstancias mundiales y todo cómo se han ido cumpliendo los requisitos, por decirlo de alguna forma, que el Señor establece en su palabra, cómo se han ido cumpliendo, pero sabemos también que faltan otros de cumplirse. Y sabemos que ninguna de estas cosas que faltan por cumplirse dejará de cumplirse, porque son las evidencias que Dios nos ha dado para que sepamos que el final está cerca. Entonces, bueno, la fidelidad es el sello de los que realmente viven o vivimos para Dios. La fidelidad implica constancia y sobre todo compromiso. Amados, ¿tenemos compromiso con Dios? Porque podemos decir, sí, 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 yo soy muy fiel, pero ¿eres fiel en todo, amados? ¿Eres fiel en todo? ¿Honras a Dios con tu vida? ¿Honras a Dios con tus palabras, tus pensamientos, tus acciones, tus bienes? ¿Honras a Dios? ¿Fortaleces la obra del Señor con tu oración, con tu participación, con tu simpatía, pero también con tu apoyo financiero? ¿Somos fieles, amados? Porque la fidelidad abarca todos esos aspectos. De otra manera, pues el Señor no los hubiera incluido en su palabra. Honra al Señor con tus bienes, dice el libro de Proverbios. Dice, y tus graneros van a estar llenos. Bien, en el ejemplo que el Señor nos da respecto del matrimonio en la carta a los Efesios, para ilustrar la relación de Cristo con su iglesia, vemos que no es una relación superficial, sino una relación con un profundo compromiso de vida, que en el caso del Señor le llevó a dar su vida en rescate por muchos. Ese es el tipo de compromiso que Dios quiere para que nosotros permanezcamos fieles. Apocalipsis en el capítulo 17, el párrafo 14, precisamente el canto con el que iniciamos nuestro tiempo en esta ocasión. La escritura nos dice así en esta versión nueva, traducción viviente, nos dice así, irán juntos a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará porque Él es el Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes. Y los que Él ha llamado y elegido le son fieles. Estarán con Él. Aleluya. Bien, al respecto, los fieles debemos mantenernos en medio de las pruebas y de cualquier otra circunstancia, por adversa que ésta sea. Los últimos tiempos están marcados en la Escritura como tiempos muy difíciles. Incluso habrá necesidad de negarse a participar en las dinámicas comerciales de este mundo. Así nos lo enseña el libro de Apocalipsis. Llegará un momento que quienes no tengan una marca proporcionada por el gobierno de la bestia, del adversario de Dios, pues entonces no tendrán oportunidad de comprar o de vender. O sea, va a ser una situación muy delicada. Bueno, en esa situación tan delicada, pues habrá quienes se mantengan con fidelidad al Señor, habrá quienes no, habrá quienes eh, cedan ante la presión de las circunstancias y finalmente se asimilen
a la corriente del mundo, en obediencia a la bestia, al enemigo de Dios. Los enemigos de Daniel, por ejemplo, se propusieron deshacerse de él y lograron la promulgación de una ley sobre todo el imperio medo-persa que castigaba con la muerte en el foso de los leones a quienes en un término de 30 días oraran a otro que no fuera el propio rey Darío. Y esto es lo que sucedió, que podemos leer en el capítulo 6 del libro de Daniel. Párrafo 10 nos dice lo siguiente. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios que es nuestro Dios. Ahora, aunque Daniel comprendía que su vida estaba en riesgo y que lo podrían echar al foso de los leones, no dejó de orar. Posiblemente alguien hubiera dicho, ay Daniel, pero ¿cómo eres bárbaro? Pues te hubieras metido adentro. ¿Cómo con las ventanas abiertas? Ahí a vista de todo mundo te pones a orar si acaban de prohibir que lo hagas. Bueno, él era fiel al Dios vivo y verdadero y lo demostró en que a pesar de esa prohibición de su gobierno, él siguió honrando y bendiciendo al Señor, postrándose en oración delante de su Dios. La fidelidad no depende de las circunstancias, sino de un compromiso de corazón. Aquí conviene que comentemos algo que nos enseña también este párrafo. Daniel oraba hacia Jerusalén porque estaban cautivos en Babilonia, que hoy conocemos como una región de Irak. Esto sucedió alrededor del año 600 antes de Cristo. Y resulta que antes del profeta Mahoma, el profeta que es de los musulmanes, aquellos también oraban hacia Jerusalén. Pero Mahoma determinó que había recibido la indicación de su Dios. Por eso es que decimos que aquel Dios no es el mismo que el Dios del pueblo de Israel. Que recibió la indicación de su Dios de que ya no se debía de orar hacia Jerusalén, sino que se debía de orar hacia la Meca, que es una ciudad en Arabia Saudita, que desde entonces es el lugar sagrado del Islam. Y no sé si hayan visto, amados, los videos de esas congregaciones. Millones de personas se congregan en sus plazas una vez al año para ir a orar. Y todos aquellos que siguen estas doctrinas agarran su tapetito y lo dirigen hacia la Meca. Curioso que esta costumbre que se estableció 1000 años después de lo que leemos que hizo Daniel, ellos oran hacia un lugar y Daniel oraba hacia la ciudad de Dios. Ay, aleluya. Dicho sea de paso, debemos mantenernos fieles, aún en medio de la tentación, como José hizo ante las insinuaciones sensuales de la mujer de su patrón.
Este José le respondió. Vemos Génesis capítulo 39. En el párrafo 9 la escritura nos dice así, la respuesta, bueno, nos da la respuesta de José a aquella mujer. Le dijo, nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él, refiriéndose a su amo, a su patrón, no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. ¿Vemos, amados? El compromiso de José con Dios, el Dios vivo y verdadero, el Dios de su padre. Él no lo quiso, no lo quiso romper por dejarse seducir por aquella mujer, una mujer rica que se le ofrece. José eligió la fidelidad al Señor y así como antes que el placer que le ofrecía aquella mujer, infiel, perdón. José eligió la fidelidad al Señor en lugar de los beneficios que le ofrecía aquella mujer. Los fieles anteponen su compromiso con el Señor, aunque puedan perder una oportunidad de avanzar, entrecomillado, o disfrutar antes que fallar a su compromiso con Dios, si ello significa perder o poner en riesgo su integridad. ¿Así actuamos, amados? Eso es lo que determina si nosotros estamos siendo fieles a nuestro compromiso con el Señor. La fidelidad trae recompensas. Lo podemos leer en Mateo capítulo 25, párrafo 21, nos dice lo siguiente. Él está hablando de aquel que tenía varios siervos y les hace cuentas. Y finalmente dice, el amo lo llenó de elogios. ¿A quién? A un buen siervo. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. La fidelidad trae sus recompensas, amados. La fidelidad no se mide por palabras bonitas, sino por la perseverancia y el compromiso. El que es fiel en lo poco será puesto sobre mucho, como acabamos de leer. Los vivos obedecemos, pero aún más los fieles perseverarán. Por otra parte están los que podemos considerar los infieles. Hebreos en el capítulo 3 nos dice lo siguiente. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Sabemos que los últimos tiempos serán marcados por quienes se apartarán de la fe verdadera aún después de haberlo conocido. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, Pablo le escribe así y le dice, verso 1, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos, gracias a Dios, algunos, se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas mentirosas tienen muerta la conciencia.
características de una sociedad sin Dios. Más adelante, también en esta carta, en el capítulo 6, párrafo 10, la escritura nos dice así: pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Así es, amados, así es. El enemigo llama la atención, llama nuestra atención para que nos apartemos de la fe verdadera, pero simplemente el resultado va a ser sufrimiento. En su segunda carta a Timoteo, Pablo denuncia la infidelidad de uno de sus colaboradores, para que veamos que esto también sucedió a los hombres de Dios. En el segunda carta a Timoteo, capítulo 4, párrafo 10, lo señala por nombre y le dice: Demas me abandonó porque ama más las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. O sea, un claro ejemplo de infidelidad. Muchos comienzan sirviendo a Dios, pero el amor por el mundo los aparta. Llega a ser una situación triste que muchos comienzan sirviendo a Dios, pero aman tanto al mundo que al rato quieren meter el mundo a la obra de Dios. Y una cosa es que vayamos por las almas de los perdidos, que atraigamos a los que no conocen al Señor para que vengan a una relación personal, un compromiso personal con Él. Y otra, que tratemos de meter el mundo con sus costumbres y sus asuntos dentro de la obra de Dios. Así no funciona, amados. La infidelidad espiritual comienza cuando el amor por Cristo se enfría. El que deja de ser fiel deja de vivir espiritualmente. La fidelidad no es un acto aislado, sino un estilo de vida permanente. Con todo esto, podemos concluir que Dios es Dios de vivos y de fieles. Muy bien. Hoy honramos al Dios vivo que da vida a los muertos en Cristo y corona a los que permanecen fieles a Él. Si estamos vivos espiritualmente, vivamos para Cristo. Si hemos permanecido fieles, hagámoslo hasta el final. Si hemos caído, si nos hemos apartado, volvamos arrepentidos al Señor. Volvamos a la vida. Jesucristo así lo declaró: yo soy el camino y la verdad y la vida. Volvamos a la vida si es que nos hemos apartado, y Él es fiel para perdonarnos y restaurarnos. Queremos dar oportunidad a aquellas personas que nunca se han comprometido con Dios, como dijimos hace un momento. Si tú, amigo, amiga, nunca has hecho un compromiso honesto, sincero con el Dios vivo, queremos darte la oportunidad de hacerlo, y para ello es necesario solamente que repitas con nosotros esta declaración de fe. No es un rezo aprendido, no es una prosa leída de un libro, es una expresión espontánea de fe y de compromiso con el Señor. Y si gustas hacerlo, te invitamos a seguirnos en esta declaración.
Dile así: Señor y Dios, te doy gracias por tu palabra y por permitirme entender que tú eres Dios de vivos, no Dios de muertos. Por eso, Señor, hoy yo quiero declarar delante de ti que me arrepiento de todo lo malo que yo he hecho. Yo entiendo y sé que he pecado contra ti. He hecho lo malo, Señor, por ignorancia o por rebeldía. He hecho lo malo delante de ti y por eso te ruego, Señor, perdóname, perdóname de mi maldad. Limpia mi vida, limpia mi conciencia con la preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Y a ti, Señor Jesús, en este momento yo abro mi corazón y te recibo como mi máxima autoridad, el Señor de mi vida. Y te doy gracias porque eres el único que puede interceder por mí delante de mi Padre Celestial. Te doy gracias, Padre, por recibirme en este día como hijo tuyo, como hija tuya. Gracias por tu perdón y gracias también, Señor, por llenarme con tu Espíritu Santo, que me guía a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Pues a quienes hayan hecho esta declaración, pues les felicitamos. Nos da muchísimo gusto que ahora, como hemos leído en la Escritura, han pasado de muerte a vida. Felicidades, bienvenidos a la familia del Señor. Recuerden, el compromiso no es con nosotros, el compromiso es con el Dios vivo y verdadero, el único que existe, no hay otro. Por eso es tan importante que nosotros podamos conocerlo de esta manera en una relación personal, una relación de compromiso. Felicidades. Una recomendación: hablen con Dios todos los días, platiquen con Él. Otra recomendación: permitan que el Señor les hable. Dios puede hablarnos de la manera que Él quiera porque es Dios. Habitualmente lo hace a través de su palabra. Dense un tiempo todos los días para considerar diferentes párrafos de la Escritura. Hay planes de lectura bíblicos muy intensos, muy sencillos, pero lo importante es que sea una disciplina que ustedes elijan, que les acomode en función de sus horarios, sus actividades, sus responsabilidades. Pero recuerden, Dios quiere hablarles, Dios quiere hablarnos a todos. Entonces démonos todos un tiempo a cada día para permitir que Dios nos hable. Y una tercera recomendación: si este cambio, si este compromiso con Dios empieza a ser notorio en su vida diaria, empieza a cambiar cosas importantes en su vida, tengan la libertad de compartir esta experiencia con sus seres queridos, porque todos los que no conocen al Señor, recordemos, aunque brinquen y bailen, están muertos delante del Señor. Llamémoslos a la vida en Cristo. Y muy bien, pues también, por supuesto, les ofrecemos todas nuestras publicaciones en línea, todas nuestras enseñanzas, mensajes, publicaciones, etcétera. Están disponibles para ustedes de manera gratuita en nuestra página de internet, pero también en las redes sociales, YouTube, en Facebook. Ahí está mucho de lo que hemos publicado disponible para cada uno de ustedes, totalmente gratuitamente. Bien, entonces, ¿qué hacer, amados? ¿Qué hacer con estas costumbres que nos rodean? Recordemos que hoy hemos rebautizado esta fecha.
En lo familiar, nosotros, el día de Samuel Liam. En cuanto a la fe, día de los vivos y los fieles. Que no se nos olvide, amados, y que podamos nosotros ser luz en medio de una sociedad que busca las tinieblas. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos. Padre, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra que limpia, transforma y santifica nuestra vida. Deseamos entregar con gratitud nuestro diezmo, aportaciones y ofrendas, entendiendo que cada buena dádiva recibida proviene de ti. Bendecimos nuestras fuentes de ingreso y bendecimos a nuestros empleadores, socios, empleados o benefactores, rogándote que te reveles al corazón de cada uno de ellos para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Te rogamos que bendigas este ministerio que tú has levantado y escogido para revelar tu presencia y tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o sin hijos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida y la verdad.